Grandes gestas españolas. Con María Fidalgo Casares. En una sala de subastas de París, una pieza de tela esperaba su destino. En el catálogo figuraba como una tela de patchwork en malas condiciones. Patchwork significa literalmente trabajo de parches, ya que consiste en unir pequeños trozos de tela de diferentes colores para formar un diseño, una especie de mosaico textil propio de colchas y trabajos de costura modernos. Era una curiosidad menor entre muebles, porcelanas y cuadros de firma dudosa y no tan dudosa. Nadie reparó en ella, ni mucho menos sospechó que estaban ante una pieza única en su género. El coleccionista aragonés Luis Sorando Muzás, uno de los máximos expertos europeos en vexilología, que es la disciplina que combina ciencia, arte e historia de las banderas, recibió el aviso de un amigo. «Oye, en una subasta ha salido a la venta una pieza que, aunque el anuncio dice otra cosa, parece verse un escudo de España». La pieza aparecía descrita con escasos detalles. Sin embargo, en el catálogo, pese a su mala calidad, se adivinaban elementos que solo un ojo muy entrenado podía reconocer. Fragmentos de un escudo real y restos de las Pave de Borgoña, que no encajaban con un simple paño doméstico. Y Sorando, acostumbrado a que donde otros ven tela vieja, ver identidades, campañas, ciudades, regimientos y vidas, intuyó que aquella pieza menor podía esconder una historia mayor. En otras ocasiones había tenido la sensación de que no era él quien encontraba una bandera, sino que era la propia bandera la que lo reclamaba. Y en este caso, así le pareció. Los días previos a las pujas estuvo muy nervioso. Imaginaba que nadie se interesaría, pero no podía estar seguro. Llegó el día de la subasta y algunos pujaron por aquel trozo de tela decorativo sin más. Pero finalmente logró hacerse con ella. Podía atesorar una historia que debía desvelar. Y tenía por delante una ardua investigación y, con suerte, un hallazgo. La enseña, de 2 metros por 2, no le llegó en buen estado. El soporte original, un tafetán de seda ligero y frágil, había desaparecido casi por completo. En su lugar se encontraba con una tela de baja calidad, que apenas sostenía los bordados supervivientes, como si alguien en algún momento hubiera intentado salvar lo que pudo, sin medios ni criterio. A simple vista, su estado era desolador. Sin embargo, el vexilólogo, acostumbrado a tratar banderas convertidas en auténticos jirones, consideró con ilusión que para una pieza de su género y antigüedad estaba bastante bien. Sobre el fondo blanco se conservaba parte del escudo real dispuesto sobre el aspa roja de Borgoña, sostenido originariamente por 2 leones, pero de los que ya solo se distinguían fragmentos de las garras. Pero partía de una base sólida. Fernando VI había sido el monarca que introdujo en las enseñas militares la combinación de su escudo real, el mismo de Felipe V, pero sobre el aspa roja de Borgoña y entre 2 leones tenantes. Pero era casi imposible que lo fuera, porque apenas se conservaban ejemplares de ese reinado, ya que las reales ordenanzas vigentes disponían la destrucción de las banderas que quedasen en desuso, salvándose solo las tomadas por el enemigo o alguna que por algún voto especial hubiese sido ofrecida por su coronel a alguna advocación religiosa. Pero el verdadero enigma se escondía en las esquinas. La bandera era una coronela, la más importante del regimiento, la que acompañaba al coronel y simbolizaba la unidad en su máxima expresión. En cada esquina llevaban escudos idénticos, pero lo curioso de esta pieza es que cada esquina tenía uno diferente, algo insólito, y esta irregularidad hizo de la identificación una auténtica quimera. El escudo de Zamora estaba ahí, claro, rotundo, con su característico brazo armado que sostiene una bandera de tiras. Lo extraño era que el otro mostraba un león,
pero los leones habituales son rampantes mirando a la derecha, y este en cambio era pasante y lo hacía a la izquierda. Y las otras dos esquinas, el tiempo las había devorado. Para Sorando, lejos de desanimarse, la cuestión de la bandera fue todo un reto. Sabía que en el siglo XVIII los regimientos de milicias provinciales podían nutrirse de hombres de otras localidades cuando no alcanzaban el número necesario. En esos casos, aunque el regimiento conservara su nombre, las banderas debían mostrar los escudos de las ciudades que aportaban tropas. Y se planteó estudiar, por proximidad a Zamora, el regimiento de milicias provinciales de Toro. De todos los regimientos del ejército de Fernando VI, solo se conservaba una, otra coronela, que había identificado él mismo, como del provincial de Santiago. Esta última estaba en poder de Francia, pero había sido devuelta por Petén, como contamos en el artículo, la gesta del retorno de la Dama de Elche, la Inmaculada y otros símbolos de identidad nacional. Por ello no les servían comparativas. Existía otra bandera de Toro, el Armería Real, pero sin escudos, tal y como contemplaba el reglamento de 1715. Pero además había algo evidente: si fuera el regimiento de Toro, tendría toros, no leones. Hasta que tras mucho investigar, la pista pareció bien visible. Estaba en la propia fachada del Ayuntamiento de Toro, que lucía dos escudos pétreos, uno con un toro y el otro un león, idéntico al de la bandera. La lógica le llevó a deducir que en una de las esquinas desaparecidas se repetiría el escudo de Zamora y que en el otro figuraría el toro, que junto al león formaban el escudo de la ciudad de ese nombre. Esta conclusión le llenó de orgullo, como vexilólogo y como español. La había encontrado y la había identificado. Datada a mediados del XVIII, era uno de los escasísimos testigos materiales del ejército de Fernando VI y pertenecía al regimiento de milicias provinciales de Toro. Curiosamente, conservaba en su colección un botón metálico de un uniforme de 1815 de este mismo regimiento. Una pequeña pieza que, en cierta manera, si esto fuera una novela, lo habría predestinado a encontrarse con la bandera. Los regimientos de milicias provinciales se crearon a principios del siglo XVIII y estaban formados por hombres que ya habían completado su instrucción en el ejército, pero que debían permanecer disponibles en caso de conflicto. En 1763, Carlos III implantó un nuevo modelo de bandera coronela y debió ser entonces cuando las dos anteriores, la de la Armería y la de Sorando, fueron depositadas en la colegiata, salvándose por alguna misteriosa razón de ser destruidas, tal y como disponían las reales ordenanzas, con lo que su recuperación había sido un milagro. Y ya resuelto el enigma del regimiento, le quedaba otro misterio por resolver: ¿cómo habría llegado la bandera a Francia? La primera idea que barajó fue la más evidente: habría sido tomada por el enemigo en algún conflicto bélico, pero no. La bandera respondía a una época de paz, en la que el regimiento de Toro no había participado en campañas militares. Y cuando estudió la ficha de la otra bandera del regimiento, la que se conserva en la Armería Real, dio con el quid. Se indicaba que había sido comprada en 1907 al anticuario R. García. Este había ofrecido dos enseñas adquiridas a las monjas de la colegiata de Toro, pero solo compraron una, la que hoy exhiben, de Felipe V y sin el escudo del regimiento. Entonces concluyó que la segunda bandera era la que él había recuperado y que siguió otro camino. Habría salido de las monjas de Toro hacia anticuarios y coleccionistas de París. Y ahora, tantos años después, podría regresar a casa. En un primer momento, la intención de Sorando fue incorporar la bandera a su colección de piezas singulares de la historia militar. Pero tomando conciencia de su valor histórico excepcional, cambió de idea. El lugar natural de aquella bandera era una institución que garantizara su conservación, estudio y exhibición pública.
y no podía ser otro que los fondos del Museo del Ejército, con quien suele colaborar. De hecho, como uno de los mayores especialistas del mundo en vexilología y presidente de la Asociación Napoleónica de España, es autor de varios libros, entre ellos 4 tomos del catálogo razonado de las banderas del Museo del Ejército. No quiso recibir más suma de lo que le costó. De haberla restaurado él o vendido ya identificada, su valor sería casi incalculable. Fue un gesto de generosidad, de compromiso con la historia y, por qué no decirlo, de patriotismo. Cuando la bandera llegó al Museo del Ejército, el paño aparecía muy deteriorado. Los motivos se intuían poco bajo la suciedad y la fragilidad del tejido hacía impensable cualquier exhibición directa. El reverso, en mejores condiciones, permitía distinguir los elementos que habían guiado a Sorando: el escudo real de Fernando VI con los cuarteles de Castilla y León distribuidos según la heráldica borbónica. También se apreciaba, aunque descolorido, el escusón central propio de la dinastía. Y bordados con sorprendente delicadeza pese al desgaste, emergían los escudos de Toro y Zamora, confirmando el origen de aquella bandera que aún conservaba la dignidad de ser testigo de la historia. Era evidente que la pieza necesitaba una intervención altamente especializada, y nadie mejor que el equipo de restauración de la Real Fábrica de Tapices, institución creada por el hermano de Fernando VI, Felipe V, y que ha devuelto a la vida algunos de los tejidos más importantes del patrimonio español. La intervención sobre la bandera fue larga y compleja, para que recuperase estabilidad y legibilidad. La limpieza mecánica, hidratación de fibras, el alineado, la consolidación de las zonas más frágiles y reconstrucción de las lagunas lograron completar visualmente el conjunto. Y el proceso culminó encapsulando la bandera en nailonet, sobre una impresión digital en la que puede verse su aspecto original, quedando los restos auténticos reservados para el futuro. La intervención se enmarcó en un proyecto de recuperación de fondos textiles del Museo del Ejército, un patrimonio que durante demasiado tiempo ha sido el gran olvidado de la historia militar. Y la financiación vino de la mano de la Fundación del Museo del Ejército y el apoyo del Grupo Inditex, el gigante industrial surgido del empresario gallego creador de Zara. Y es que, desde los estandartes de los ejércitos antiguos hasta las que hoy presiden instituciones y ceremonias civiles, las banderas han sido siempre testimonio de identidad. Y como afirma el aragonés, poseen una capacidad única para emocionar sin que la razón lo alcance a explicar. Cuando esta bandera se exhiba en la vitrina del Museo del Ejército, transmitirá la memoria de los regimientos provinciales y del vínculo entre las ciudades y sus milicias. En este caso, evocará a aquellos hombres recios, con capítulos heroicos cuando formaban parte del Reino de León, que la portaron como emblema de lealtad, pertenencia y sacrificio por la patria. Su recuperación no ha sido solo la de un símbolo rescatado, ni la de una historia desvelada, sino el resultado de una auténtica gesta colectiva. La pericia de la Real Fábrica de Tapices, el compromiso del Museo del Ejército y de su fundación, el aval de un empresario gallego hecho a sí mismo y la intuición y sapiencia de Luis Sorando, que convirtió un trozo de tela en un fragmento de historia. Tras cruzar fronteras y siglos, la bandera ha regresado finalmente a manos de quienes pueden custodiarla y comprenderla. Porque la memoria de un país no se escribe solo con tinta. También se borda, se deshilacha, se pierde y a veces se recupera. Y como en este caso, no vuelve solo una bandera, vuelve una parte de quienes la alzaron y una parte de la historia de España
como testigo indomable de un pasado que reclama ser contado. Grandes gestas españolas. Con María Fidalgo Casares.